Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos y pues agradecer su presencia y un saludo a todos el auditorio que nos ve, ¿no?, a través de sus medios. Y pues decirles que estamos en esta entrevista, rueda de prensa, aquí felices de tener en el estado de Colima la presencia del director general de Agroecología y Patrimonio Cultural de la Semarnat, el doctor Miguel Escalona, que viene desde la Ciudad de México a hacer esta gira, estas jornadas agroecológicas. Estuvimos el día de ayer, domingo, en el Día del Padre, ahí estuvimos en la CUAC Mirador, y bueno, haciendo esta pachanga agroecológica, intercambiando saberes, pero también sabores. Y bueno, estamos muy felices también de que esto sucede en el marco de la aprobación de la ley agroecológica, que fue hace un año, justamente en el mes de junio. Entonces, pues viene a visibilizar, viene a acompañar, viene a fortalecer el proceso que estamos llevando aquí en Colima, de la mano también de la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y pues bueno, toda la voluntad. ¿Por qué es importante la agroecología? ¿Por qué es importante la ley agroecológica? Porque pues actualmente dicen las cifras que Colima es primer lugar en cáncer de mama, Colima es primer lugar en cáncer de próstata y también en mortandad de abejas. Hay una alta incidencia en los municipios de Tecomán y Armería, recordemos, y todo esto asociado con el uso de agrotóxicos. Entonces, por eso es importante apostarle a la agroecología, que es una forma de producir más amigable con el ambiente, pero que no solamente es la producción, el tonelaje, sino que también el remendar el tejido social, la justicia social. Entonces, pues darle la bienvenida, doctor, gracias. También, agradecer a la maestra, la secretaria de Semarnat, a la compañera Marlisa Albores, que también, ¿no?, con su venia, el doctor está aquí presente. Pues enhorabuena, doctor. Pues tiene la palabra, no sé si tengan ahí, ¿verdad? No sé si quisiera darnos una pequeña... Pues agradecer la presencia de ustedes. Estas jornadas que estamos haciendo de agroecología nos parecen muy importantes desde la Semarnat. Nuestra secretaria, la maestra María Luisa Albores, siempre con este ejemplo que nos da el presidente de estar en el territorio, nos dice: la agroecología y la defensa del patrimonio biocultural se hace en el territorio y no en la oficina. Y siempre que tenemos oportunidad de estar en regiones tan bonitas e importantes como es el caso de Colima, vamos a estar aquí. Un poco, diría yo más bien mucho, refrendando la importancia que tiene la agroecología y el patrimonio biocultural en la recuperación de estos recursos biológicos que tenemos, en el respeto a esta cultura muy diversa que tenemos, porque si conservamos, y la gente hoy no lo dudaría ni un momento, si conservamos esta diversidad biológica y esta diversidad cultural, si hubiese más árboles, si hubiese más zonas protegidas como se están impulsando, seguramente estos efectos del cambio climático no nos estarían golpeando tanto. Entonces, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que haya una dirección de agroecología y patrimonio biocultural es muy importante, porque es esta parte práctica del reconocimiento de esta riqueza biológica y cultural para hacer frente a estos efectos del cambio climático y sobre todo para generar alternativas de una buena alimentación, que hoy buena falta nos hace. Entonces, muy contento de estar aquí en Colima, muy contento de estar aquí en el Congreso, porque pues este Congreso es muy representativo para el país, porque en este Congreso, como ya lo dijo Alfredo, pues se aprobó esta ley de agroecología, la primera en el país, que pues es importante, pero es importante más aún que se tenga su reglamento, que se operativice esta ley, y más importante aún que esta ley es que la ciudadanía, y por eso agradezco la presencia de ustedes, tenga este vínculo y esta información sobre qué es esto de la agroecología, qué es esto de estos impulsos de una alimentación sana y qué es lo que están haciendo los gobiernos locales y federales para el impulso de estas alternativas.
¿Preguntas? Para Colima, ¿qué beneficio le traería aquí en el estado de Colima, pues esta nueva ley que está? Me parece que los beneficios son múltiples. Ya bien dijo Alfredo, desafortunadamente Colima está liderando la estadística en cáncer de mama y en cáncer de próstata. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre el origen de estas enfermedades, tenemos que ver que están muy vinculadas a nuestras formas de vida. Y nuestras formas de vida están muy vinculadas con nuestras formas de consumo. Hoy, desafortunadamente, un sector amplio de la población ha dejado de consumir alimentos frescos, naturales, y está volteando al consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Este consumo elevado de todos los ingredientes hace que podamos ser más sensibles a este tipo de enfermedades, amén de que tenemos problemas serios de sobrepeso y de obesidad. Y entonces, la pregunta sería, ¿pero esto qué tiene que ver el tema de salud y el tema de la mala alimentación con esta ley de agroecología? Y justo lo que marca esta ley es favorecer sistemas de producción sustentables que se apliquen menos cantidad de agroquímicos, que proponemos llamar agrotóxicos porque son sustancias de síntesis química que van a provocar un problema, por ejemplo la muerte masiva de abejas, pero que también provoca este tipo de enfermedades. Hoy muchas personas están ingiriendo productos de síntesis química, a lo mejor sin saberlo, por la forma en que se están aplicando el cambio. Esta ley busca regular este uso desmedido, busca generar estas alternativas, y en general podemos decir que es una buena noticia para la ciudadanía que pueda operarse esta ley en el Estado. Podemos decir entonces que es una gran oportunidad para hacer una acción a nivel estatal para el bienestar, el bien comer y una salud colectiva. Preguntarle, hay gente que no sabe diferenciar lo que es un fertilizante, lo que es un agroquímico, lo que es un herbicida. No sé si pudiera detallarnos más a ese respecto. La otra es, ¿qué tan complejo ha sido la implementación o la reducción de este tipo de agroquímicos, dado que algunas empresas grandes, empacadoras o dentro de la línea de producción, ellos siguen renuentes a dejar de usar algunos agroquímicos? Sí, gracias por la pregunta, me parece que es bien importante. Los fertilizantes que se usan le llamamos abonar a las plantas para que las plantas se vean bonitas, verdes, intensas a veces. Los plaguicidas que se usan para matar los bichos que llegan a las plantas. Los fungicidas que se usan para matar los hongos. Y hoy podemos hablar de los nematicidas que sirven para matar unos gusanitos que se meten a la raíz de la planta, la enferman y la matan. Les llamamos en general productos de síntesis química, y que son sustancias artificiales que elaboran los grandes laboratorios de las grandes empresas que producen estas sustancias. Y estos productos de síntesis química, lo que pasa, como cuando yo me tomo una medicina, me tomo la medicina para que me quite el dolor de cabeza, pero tiene un efecto secundario. En el caso de los agrotóxicos, y proponemos llamarle agrotóxicos porque son tóxicos para la planta, son tóxicos para los bichos, porque hay muchas de estas sustancias que no reconocen entre bichos buenos y bichos malos. Entonces acaba con todos, por ejemplo las abejas. Cuando estas sustancias, dependiendo de la naturaleza de esta sustancia, algunas tardan en descomponerse en tiempo, otras un poquito más, y hay sustancias que tardan hasta 50 años en degradarse. Y no solo pasa eso, sino que además se convierten en otras sustancias que pueden permanecer mucho más tiempo, no en la planta a la que se lo apliqué, no en el bicho que tenía, sino en la tierra. Entonces, un antecedente muy fuerte de esto es, por ejemplo, el DDT.
el DDT se convierte, el DDT fue uno de los primeros insecticidas que se usó en el siglo XX y que aún hasta hace poco se usaba en campañas para el manejo de mosquito que causa el dengue. Y entonces decimos que es muy residual, porque permanece en el suelo, y entonces, por ejemplo, el DDT se ha encontrado en el tejido de los pingüinos que viven en la Antártida, o se ha encontrado en el tejido materno de mujeres, en la leche, sin haber antes ingerido o haber estado en contacto con el DDT. Entonces son sustancias, hoy por ejemplo una de estas sustancias que nos tiene en un debate nacional y internacional por el tema del Tratado de Libre Comercio es el glifosato. El glifosato es un herbicida, quiere decir que mata hierbas. Y como les decía, pues tiene esta residualidad y se ha demostrado que es potencialmente cancerígeno. Se ha demostrado, y hay reportes científicos, que puede, por ejemplo, potencializar enfermedades tales como el mal de Parkinson o el Alzheimer. Entonces, estamos expuestos, y hay estudios que se han hecho en nuestro país recientemente, que muestran, por ejemplo, en niños, en Jalisco se hizo un estudio, que sin haber ingerido alimentos, ya tienen trazas de herbicida en su sangre. O la miel, porque las abejas van pecoreando en donde van alimentándose, puede haber miel contaminada con estos productos de síntesis química. Entonces, por eso es que proponemos llamarle agrotóxicos. Y cuando tratamos de seguir la cadenita, siempre va a acabar en la comida que ingerimos. Entonces, la gente podrá decirlo y con justificada razón, pero si esto es lo que comemos, ¿por qué no nos morimos? Así no caemos como los insectos, como cuando aplicamos para los mosquitos. El problema es, y discúlpenme que vaya a esta terminología, tenemos dos tipos de intoxicación: la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda es aquella que si yo me echo un traguito de un insecticida, como es un veneno, me caigo y ya. O si yo soy sensible y el rocío de ese veneno llegó a mi piel, luego expreso esta intoxicación, le llamo intoxicación aguda. Pero la intoxicación crónica es la invisible. Voy poco a poco ingiriendo estas cantidades y de repente voy a enfermarme, por ejemplo, me va a dar un cáncer, o por ejemplo me va a dar una enfermedad como el mal de Parkinson. Y como son tantos los medios, los aspectos que pueden influir en la presencia de estas enfermedades, no acabamos de echarle la culpa a los plaguicidas. Entonces, en la intoxicación crónica, lo que estoy haciendo es intoxicarme poco a poco de estas sustancias y de repente va a emerger una enfermedad y esa enfermedad es la que va a expresarse e insisto, no la voy a asociar a que estuve consumiendo productos de síntesis química. Entonces, el problema es serio si lo vemos desde esta perspectiva. Y el problema es serio en tanto que se convierte en un problema de salud pública. Porque si en los porcentajes de cáncer se elevan, entonces los hospitales van a tener que atender este tipo de enfermedades. Y cuando esto pasa, si yo voy y me duele la cabeza y me dan algo para que se me quite el dolor de cabeza, pues se acaba en una pastilla para el dolor de cabeza. Pero si yo voy con un problema de cáncer, esta es una enfermedad que va a requerir medicamentos especializados, costosos, por un tiempo prolongado. Entonces los sistemas de salud se ven afectados por este tipo de problemas que están asociados a esta exposición de estos productos de síntesis química. No es la única razón, existen múltiples razones, pero una de las razones es esto. Entonces, en ese sentido, el poder regular primero, por ejemplo, hay plaguicidas que están prohibidos en otros países y aquí se meten hasta de contrabando porque según es muy bueno para matar esto. Entonces, es necesaria esta regulación, se está trabajando en esta regulación
para que los insecticidas altamente tóxicos, que hay una categoría de ellos, puedan ser regulados y regularse su uso como lo que son venenos. Porque yo hoy mismo voy a una tienda de agroquímicos, pido cualquiera de estas cosas y me la venden. Y no hay ningún problema en que si, ¿por qué la vas a usar? ¿Para qué la vas a usar? Entonces se está trabajando en esta regulación que nos parece que es importante. Y eso es lo que nos plantea la agroecología como alternativa. Podemos producir alimentos sin el uso de sustancias de síntesis química. Decimos que sí es posible porque no es que lo diga yo, sino lo dicen miles, millones de campesinos que han decidido hacer esta transición hacia estos sistemas de producción agroecológica. Entonces, hoy decimos que son como dos caminos. O le seguimos en este camino de la agricultura industrializada, o volteamos hacia la agroecología como una alternativa. En la agricultura industrializada, ¿quién gana? Hay una paradoja. La misma industria que te vende las sustancias que te enferman es la misma industria que te vende la medicina para que te cures. Entonces es como el negocio redondo. Entonces, esas son presiones que se ejercen. Por ejemplo, hoy nuestro país está en una controversia por el tema de la prohibición a la importación de maíz transgénico para alimentación humana, porque se dice que va en contra de los mecanismos de libre comercio, y lo que hace este decreto que dictó el presidente es un poco proteger, o mucho proteger a la ciudadanía para que no ingiera de forma directa este maíz transgénico, porque ya se sabe que puede tener efectos en la salud junto con el glifosato. Entonces, el tener esta información, estos datos, nos parece que es muy importante. Por eso decía hace un momento que haya una ley de agroecología, no solamente es en cómo se produce, sino toda esta información que como ciudadanos tenemos el derecho de conocer para tomar la decisión. Porque nosotros como ciudadanos tenemos esa decisión. ¿A quién le compro? ¿Por qué compro mis alimentos en un determinado lugar? ¿Y qué prefiero hacer? No es una imposición, sino es informarnos para tomar las mejores decisiones. El Tratado de Libre Comercio ya está generando en algunos alimentos el tema de los productos orgánicos. Por otro lado, ¿cómo usted ve qué tanto se puede llegar a generar autosuficiencia alimentaria con productos orgánicos? A mí me gustaría diferenciar el tema de productos, le vamos a llamar convencionales a los que usan productos de síntesis química, le vamos a llamar orgánicos a los que no usan estas sustancias, y vamos a llamarle agroecológicos a los que además de no usar estas sustancias están haciendo otros procesos sociales, de transformación, de organización, etc. Entonces, el tema de los alimentos orgánicos de alguna manera nos ha llevado a una elitización de estos. Algunos dicen pues, es que son muy caros, son inaccesibles, y nosotros decimos que los productos agroecológicos no deben de aplicarse productos de síntesis química, estos plaguicidas, fungicidas, insecticidas, pero deben de tener otros componentes que nos parecen importantes. Por ejemplo, que se comercialicen en mercados locales, que la distancia que haya policultivos en vez de monocultivos, que estos cultivos respeten la tierra, que se respete el trabajo de las campesinas y los campesinos y se dignifique este trabajo que están haciendo, que se permita mantener esta diversidad cultural que a veces se nos pierde, porque puede ser, no estoy diciendo que lo orgánico sea malo, me parece que es complementario, pero puede ser que yo llegue a mi mesa un kale, un kale orgánico, que es la neta del planeta, pero que no hay una identidad cultural con esto. Entonces la agroecología le apuesta a incorporar estos elementos. No es lo mismo, pero van por el mismo camino, tanto la producción orgánica como la producción agroecológica. ¿Por qué queremos impulsar la producción agroecológica? Y no es una competencia con lo orgánico, insisto, sino más bien somos complementarios, porque recupera otros valores que nos parecen importantes. Entonces, no a la agricultura convencional,
a esta de los agrotóxicos, sí a la agricultura orgánica, pero más sí a la producción agroecológica. No sé si he sido claro en explicar esta diferencia, pero lo agroecológico es orgánico y más. Por último, de mi parte, preguntarle el tema, ahorita en Senado se está discutiendo el tema de la quema de espacios de limpieza, que eso también es un tema de contaminación, pero es económicamente más fácil para limpiar predios. ¿Qué opinión le merece al respecto? A mí me parece, la quema es, hay quemas de diferente tipo, hay quemas intencionales de espacios naturales, y hay una práctica en la agricultura que es la quema, por ejemplo en ganadería, en la caña de azúcar se quema para motivar, por ejemplo en ganadería, que haya un rebrote y que los animales puedan entrar. Un poco es lo que le pasa a las grandes selvas de África, ¿no? Que después de un incendio rebrotan los pastos y los animales que van migrando van alimentándose esto. O en la caña de azúcar, que facilita la cosecha, porque el cabello, las pubescencias, los pelitos que tienen, es muy difícil de entrarles a trabajar. ¿Son buenas? No. ¿Son buenas qué? ¿Son buenas? No. ¿Por qué? Pues porque emiten gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global. Entonces, aunque sean prácticas históricas y aunque sean prácticas culturales que la gente ha realizado por muchos años, hoy contribuyen a este calentamiento global que tenemos. La pregunta sería entonces, ¿qué alternativas tengo para esto? Cada vez está, en el caso de la caña de azúcar se cosecha hoy, hay maquinaria para cosecharla en verde, sin la quema, y eso ha disminuido también el corte de la caña de azúcar, porque para quien ha estado un cañal después de la quema, se dejan pasar unos días para que se apague, y entra la gente con machete, cada vez más gente joven, y entonces entran y están todavía inhalando este humo, y le entran y tienen que cargar rollos para llenar el camión. Entonces, ahí es en donde el uso de la tecnología dialoga con estas prácticas de transición agroecológica, porque aunque sea una práctica tradicional por parte de los cañeros, pues es una práctica que demanda de recursos, produce estos gases de efecto invernadero y no es socialmente tan justa para la gente que trabaja en estos, para los jornaleros agrícolas que están expuestos a este tipo de prácticas. Entonces, cuando hablamos de transiciones agroecológicas, justo hablamos de cuidar el medio ambiente, hablamos de conservar el suelo, que es bien importante, el efecto de la quema tiene un impacto directo sobre el suelo, y de cuidar a las personas, porque es bien importante, cuidar a las personas, reivindicar sus derechos humanos y hacer estas prácticas sustentables. Entonces, por ahí podría ser este tema de las quemas, que hay que tener mucho cuidado. ¿Mensaje final? Doctor, vamos a preguntarle, con esta regulación, ¿ya se están teniendo resultados en cuanto a exportación de productos libres de agrotóxicos? Sí, en el caso de la agricultura orgánica, y ese es un tema también de debate siempre, se exportan ya muchos porque nosotros tenemos un distintivo de producto orgánico que es reconocido a nivel mundial, y se exportan muchos de los productos orgánicos, y eso decimos que es como parte de la mala onda, porque muchos agricultores dicen, pues le mandamos lo mejor a otros países y nos quedamos con lo peor. Entonces sí se exporta, sobre todo los productos orgánicos, pero lo que decimos en la agroecología es que hay que favorecer el consumo local. Entonces, y es lo que hacen programas como Sembrando Vida, por ejemplo, que lo primerito que dicen es para consumo interno. Ya si tienes excedentes, ya los comercializas. Entonces, hoy uno de nuestros grandes retos es el de la autosuficiencia alimentaria. Hoy, aunque exportamos mucho, por ejemplo la carne de cerdo que se exporta, seguimos importando alimentos básicos.
Entonces, cuando se plantea el tema de la autosuficiencia alimentaria, se plantea el poder tener acceso a estos alimentos básicos sin que sean más caros. Entonces, si se exporta, se tiene todo lo que se puede hacer para exportar, y esa es una alternativa económica para los agricultores, sin importar la escala. Por ejemplo, el café orgánico se exporta bastante bien, y recordemos que Colima, pues, aún, por fortuna, tiene parte de su tierra cultivada de café. Entonces, sí es una alternativa, pero pues, qué mejor que los colimenses, así se dice, En colimenses. cuanto al manejo Sí, de los envases de los residuos tóxicos, ¿ustedes manejan algún programa o algún charlas con los productores? Justo lo que decía, no corresponde a mi dirección, pero le corresponde a la dirección de Recursos Naturales y Bioseguridad. En esa dirección lo que están haciendo ¿En la es... SICA? no, en la misma Semarnat. Ok. Lo que está haciendo la dirección es una propuesta de regulación del uso, de la disposición de este tipo de envases, porque es un peligro muy serio. Sí, contamina también. A veces la gente lo quema, a veces lo usa para consumir agua, y a veces lo usan para macetas y este tipo de cosas. Entonces sí se está trabajando en esta regulación. Hay una resistencia de la industria química, de productos de síntesis química, pero ahí va caminando, pero sí es fundamental que se pueda regular el uso tanto de los productos como de los envases. Pues agradecerles, recordar y también agradecer a los compañeros de la Universidad Intercultural de Colima, con quienes el doctor en la mañana tuvo una muy interesante charla, una conferencia magistral, y también a la Universidad Benito Juárez. Junto con el Frente en Defensa del Maíz, se forma lo que es la Red Estatal de Agroecología. Entonces estamos avanzando para más allá de donde estemos, en el encargo que estemos, ¿no? Saben que concluimos nosotros como integrantes de este congreso en septiembre, entonces buscamos que siga caminando el proceso agroecológico y que sigamos apostándole a políticas públicas para afirmar y reafirmar la vida, como nos enseña Enrique Dussel, que así tiene que ser en la cuarta transformación. Entonces yo agradecerle al doctor, porque la verdad que sí, desde las 6:30 de la mañana andamos en la friega, hemos tenido varias entrevistas, y es lo que queremos, que la narrativa agroecológica permee en el Estado y que pueda ir avanzando, ¿verdad? Y que podamos generar un Colima con la primera ley agroecológica, pero también libre de transgénicos y también libre de glifosato. Estamos trabajando para ello. Gracias.